Bien, ante todo, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo la hora que vayan a ver esta segunda sesión, lo que corresponde el tema número 1 del taller de béisbol. Ya la primera clase, la cual fue la semana antepasada o el sábado antepasado, estuvimos trabajando con una presentación bastante ligera, bastante informal, que la considero bastante fresca, y dimos alguna introducción general de lo que será esta materia y de lo que es el béisbol, aclarando también algunas dudas. Para iniciar este primer tema, vamos a hablar de lo que son los orígenes del béisbol. Vamos a hacer un poco de historia de este maravilloso deporte. Así que espero que podamos disfrutarlo y podamos recorrer con mucha alegría, con mucho entusiasmo este momento y que lo podamos disfrutar al máximo. Quiero iniciar con una frase de Barry Bonds. Barry Bonds fue uno de los jonroneros de la década de los 90, finales de los 80, principio o gran parte de los años 90, que jugó prácticamente toda su carrera con los Gigantes de San Francisco. Es dueño de varios récords y que hoy por hoy sigue siendo una gran leyenda del béisbol en las grandes ligas. Esta frase de Barry Bonds dice así: jugar béisbol es un don, dar jonrones es un privilegio. Y espero que esta materia sea de muchos jonrones y que tengamos todos el privilegio de aprender, el privilegio de compartir, el privilegio de tener las mejores calificaciones y el privilegio de poder compartir con un grupo estupendo del taller de béisbol en la carrera de educación física y deporte. Las metas que se esperan que cada uno de ustedes puedan cumplir son redactadas en tercera persona, tal cual lo señala Sergio Tobón, un profesor de la Universidad del Atlántico en Colombia, y lo manifiesta en su libro de formación por competencias. Las metas son las siguientes: conoce el origen del béisbol, identifica las primeras reglas del béisbol, valora la importancia del béisbol como deporte colectivo, identifica los países que iniciaron este deporte, menciona los equipos de béisbol profesional mexicanos, conoce la historia del béisbol en México y muestra coherencia cuando emite algún comentario acerca del béisbol. Los puntos que vamos a estar tocando durante esta segunda sesión son los siguientes: el concepto de béisbol, la historia del béisbol, los orígenes del béisbol, de New York Game, o también se le puede traducir como el juego de Nueva York, orígenes del béisbol en América Latina, las ligas negras, la expansión de las grandes ligas y el béisbol en el resto del planeta. Así que vamos a iniciar tal cual lo indicamos con el concepto de béisbol. El béisbol no es más que un deporte colectivo, un deporte en conjunto, el cual se practica entre dos equipos de 9 jugadores cada uno. Estos equipos se van a identificar porque va a estar uno a la defensiva y un equipo en la ofensiva. El equipo de la defensiva es aquel equipo que se va a encargar de cubrir las diferentes posiciones, las 9 posiciones dentro del terreno de juego, y va a tratar de impedir que el equipo que se encuentra en la ofensiva logre anotar carreras. El equipo de la ofensiva, por su parte, es aquel que va a tener su turno al bate y que se encuentra en el cajón de bateadores. El equipo, para que pueda eliminar a su equipo rival, lo hace a través de los outs, es decir, debe de llevar a cabo o realizar 3 outs para poder sacar de juego o finalizar el inning a su equipo contrario. El juego o el terreno se cubre de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las condiciones de cada bateador. El este deporte del béisbol se pudiese comparar también como un tablero de ajedrez, si lo vemos nosotros en esta forma. Fíjate que los jugadores van cubriendo poco a poco desde el lanzador, el receptor, y van cubriendo poco a poco los diferentes espacios que se encuentran, de manera de mantener la mayor cantidad de terreno cubierto e impedir a su vez que el equipo que se encuentra en el turno del bate o en la ofensiva pueda llegar a las bases y en su defecto anotar carreras. Diversos países se pueden considerar potencias en este maravilloso deporte. Para muchos le llaman el deporte rey, aunque el deporte rey es mejor conocido como el fútbol, porque es el juego más practicado a nivel mundial. Sin embargo, en América Latina y en algunos países de Europa y Asia, este deporte ha ido creciendo poco a poco. En el continente americano
países de Sudamérica, en el caso de Colombia, el caso de Venezuela, ya cuando vamos subiendo a Norteamérica se encuentra lo que es México, lo que es Cuba, lo que es también los Estados Unidos, que es una gran potencia, y por su parte en otros continentes europeos, Holanda, España, Francia e Italia también han crecido significativamente con el deporte del béisbol. Y en el continente asiático, en Japón, un deporte que también ha tomado gran auge y que hoy por hoy se puede considerar como uno de los grandes pasatiempos del japonés. El objetivo del juego, lo mencionamos anteriormente, cuando definíamos el béisbol como tal, es tratar de que el jugador que se encuentra en el turno al bate tenga la oportunidad o tenga la capacidad de poder ir avanzando poco a poco a las diversas bases. En este caso, primera, segunda base, tercera base y llegar hasta el plato, o también llamado como home plate. Una vez que el corredor puede alcanzar las diferentes bases y regresar desde el punto de salida y tomarlo como un punto de llegada, se considera que esta sería una carrera. Mientras más carreras tenga el equipo, obviamente será el equipo que se llevará los honores. Este deporte se juega en un terreno, también lo conversamos la semana pasada, el cual se divide en dos partes. Este diamante que vemos en la parte interna del terreno, dentro de una línea de arena, se le considera como infield o el jardín interno, en donde se encuentran los jugadores de primera base, segunda base, tercera base y el shortstop, o también llamado para corto. Ellos se encuentran dentro del infield. El outfield ya son los jardineros, como el jardinero central, el jardinero derecho, o también conocido como right field, y el jardinero izquierdo, conocido como left field. Ellos se encargan o tendrán la responsabilidad de cubrir toda la parcela posterior del terreno. Ellos deben tener ciertas cualidades, más que todo atléticas, y poseer un brazo poderoso, porque las distancias que deben de correr en el menor tiempo posible para poder capturar alguna pelota deben hacerse en fracciones de segundos. Cuando hablamos de la historia del béisbol, no está muy claro, pero se dice que el béisbol moderno se desarrolló en los Estados Unidos. El origen exacto de este juego es algo difícil de poderlo determinar. Sin embargo, reza la historia que una leyenda popular cuenta que Abner Doubleday inventó este deporte en Cooperstown, en la ciudad de Nueva York, en el año de 1839. Este señor, llamado Abner Doubleday, era un militar que se encontraba, un oficial del ejército de los Estados Unidos en los años 60, que se encontraba en la guerra civil del país mencionado anteriormente. Sin embargo, cuando hablamos de su historia, se manifiesta que existen diversas evidencias de que se han practicado juegos con un palo y una bola desde los primeros albores de la civilización moderna. De hecho, se decía que formaba parte de la cultura antigua de diversos países como Grecia, como Egipto, como Persia, y que practicaban este deporte como parte de un ritual, y para los niños era parte de la diversión. En este sentido, diversos juegos de este tipo se fueron extendiendo poco a poco durante la Edad Media por toda Europa y se fueron haciendo populares. Aunque también muchas versiones dicen que fueron los europeos quienes poco a poco fueron introduciendo el juego del béisbol a mediados del siglo XV, y era considerado como un juego para niños. De hecho, de una forma bastante inocente, ellos tomaban un palo y empezaban a golpear una piedra. Si se encontraban en una isla, como estos aborígenes, tomaban pequeños frutos para golpear también, o elaboraban pequeñas pelotas improvisadas con algunas hojas de plátano. Sin embargo, existe la versión popular de que el origen del béisbol, el cual fue creado por Doubleday, dicen que numerosas referencias en estos términos. Primero se llamaba béisbol, que si lo traducimos exactamente al español, sería base, pelota. Sin embargo, otros lo llamaban bat and ball, es decir, bate y pelota. Y esto se encuentra en documentos registrados en los primeros años del siglo XVIII. Para muchos también, en la Edad Media consideraban este deporte como juegos rituales, como juegos para poder organizar algunas peleas, o como juegos para organizar cuál era el equipo más poderoso o cuál era el equipo más grande. Y aquel equipo que lograba vencer a su rival, obviamente se llevaba los honores. Historiadores de este deporte rey, como es considerado en diversos lugares del mundo, comentan que es una derivación del stool ball,
Vulgo repito que es un juego que se llevaba a cabo a mediados de la Edad Media. La primera referencia del término de béisbol se registra aproximadamente en el año de 1744, poco menos de que Abner Doubleday supuestamente inventara en Copperstone este deporte en la ciudad de Nueva York en el año de 1839, hace más de 150 años. Para el año de 1744 surgen en Inglaterra las primeras evidencias impresas y publicadas del juego del béisbol, la cual se publicó en un libro de pasatiempos infantiles. Simplemente se utilizaba este deporte como un juego para niños o un juego recreativo, en donde simplemente tenías que batear o darle con un palo a una bola o a una piedra o a un simulacro de pelota y poder llegar hasta otros extremos de la cancha. Hay deportes muy similares, como el cricket, por ejemplo, que se juega con caballos, el mismo también parte de esa naturaleza, el hockey sobre hielo, que tiene otro estilo, pero ya cuando tiene el bastón y el disco para golpear, ya se puede considerar que es un deporte que pueden hacer poco a poco a raíz del béisbol. Tiempo después, para el año de 1842, ya prácticamente a mediados del siglo XIX, se organiza lo que es el primer club de béisbol, lo cual se llamó el New York Game. Primero porque fue un juego que fue protagonizado por varios jugadores de la ciudad de Nueva York. Este juego de béisbol fue formado en el año de 1842 por un grupo de jóvenes en la ciudad mencionada anteriormente, encabezado por uno de sus líderes llamado Alexander Cartwright, que llamó a su club los Knickerbocker Baseball Club. Este caballero, Alexander Cartwright, se le atribuyen las primeras reglas, ya que fue él quien desarrolló por escrito las primeras 20 reglas del juego. Y de hecho, 3 años más tarde, para el año de 1845, estas reglas fueron publicadas de una manera oficial, lo cual se consideró como la base del béisbol moderno. Para el año de 1846, exactamente, un 19 de junio, se llevó a cabo el primer partido oficial del béisbol. Es decir, que el New York Game, este equipo de los Knickerbocker, protagonizaron el primer juego de béisbol versus el New York Club. Hoy en día es un club que sigue existiendo, pero que se encuentra en la ciudad de New Jersey, a pocas horas de la ciudad de Nueva York. Estos equipos poco a poco fueron formando una pequeña liga y de una manera asombrosa y significativa el crecimiento de este juego o de este deporte fue tan que se extendió por todos los Estados Unidos y de hecho para ese momento existía lo que era una guerra civil en los Estados Unidos y los mismos soldados una vez que llegaban a Nueva York en sus tiempos libres se ponían a practicar el béisbol. Simplemente ya se fue popularizando y más que un pasatiempo se empezó a trabajar con apuestas y se fueron formando equipos de una manera oficial. Ya el nombre de New York Game fue desapareciendo poco a poco y se fue adoptando lo que hoy en día conocemos nosotros como el béisbol. Es decir, que es un nombre que se fue adoptando oficialmente ya para mediados del año de 1850. El origen del béisbol en América Latina ya se le atribuye a nuestros ancestros, a nuestros aborígenes, este deporte. De hecho, ya en el año de 1492, cuando los españoles, liderados por Cristóbal Colón, cuando llegaron a América, exactamente se dice que llegaron a la isla de Cuba, encontraron a los aborígenes cubanos practicando este juego que ellos llamaban batos. ¿En qué consistía? Simplemente tomar un palo e ir golpeando una piedra, una bola o una pelota improvisada que los mismos indígenas elaboraban con retazos de tela que iban rellenando y lo envolvían entre sus propias ramas. En México prehispánico se practicaba un juego de palo y pelota, del cual sobreviven hoy en día ciertos vestigios en pintura mural y figurillas en barros halladas en varios lugares de México. Es decir, que no solamente desde Centroamérica, en este caso la isla de Cuba, sino también para lo que es Norteamérica, en este lugar que nos encontramos en México. El béisbol comenzó en Latinoamérica, básicamente en Cuba, cuando formaron el primer club de béisbol de La Habana en el año de 1868.
pero el juego fue prohibido por los gobernantes españoles y no es hasta 1874 que se registra el primer juego documentado oficialmente en la isla de Cuba, exactamente en La Habana. Volviendo a México, el juego también llegó de manera temprana, desde el año de 1866. Se manifiestan diversas evidencias de mexicanos jugando el béisbol en Santa Clara, California, mucho más al norte de este país azteca. El primer equipo organizado en México del que se tenga evidencia es el Unión Base Baseball Club, formado alrededor de 1869 en la fronteriza ciudad de Matamoros, Tamaulipas, que cruzaba el río Bravo para enfrentar a los equipos americanos en Brownsville, Texas. Tiempo después, el deporte se hace una locura, el béisbol va creciendo, el béisbol se va afianzando y se empiezan a formar diversas ligas. Y de hecho, de aquí se ramifica o se desprende lo que hoy en día, o que en ese momento se conoció como las ligas negras. Las ligas negras era cuando el racismo se encontraba en pleno apogeo y los negros no eran aceptados en los equipos de los blancos o en los propios Estados Unidos. Hoy por hoy, ya más de 100 años después, lamentablemente seguimos viviendo lo que es este racismo. Sin embargo, tomando un poco más lo que son las islas negras, las ligas negras, desde mediados de 1880 hasta 1940 no se permitió incluir en grandes ligas a jugadores de color negro. Jackie Robinson fue uno de los jugadores más importantes de la Negro League. De hecho, llegó a ser el primer jugador negro en las ligas mayores modernas cuando se incorporó a los Brooklyn Dodgers en el año de 1947, hoy día conocido como los Dodgers de Los Ángeles. Con su número 42, este caballero, Jackie Robinson, quien fue el primer jugador de color negro que participó en un juego de grandes ligas, fue protagonista en diversos juegos, en diversas historias, y de hecho ganó distintos premios en la Liga Nacional y que fue partícipe también en campeonatos de Serie Mundial del equipo mencionado anteriormente. Shadon Page, que fue el primer jugador de color que fue aceptado en el Salón de la Fama del Béisbol de Grandes Ligas. Hoy en día son muchísimos los jugadores de color. De hecho, Barry Bonds, que utilizamos una de sus frases al inicio de esta clase, era un jugador de color y que tuvo la oportunidad de ser uno de los jonroneros de la historia, al igual que Sam Sosa, jugador dominicano, al igual que William Cañate. Bueno, podemos mencionar distintos jugadores de las grandes ligas que han llegado y que han sido estrellas dentro de sus equipos. Cuando hablamos del béisbol en el mundo, ya no solamente es hablar de los Estados Unidos, no es solamente hablar de México, no es solamente hablar de Canadá ni América del Norte, sino que el béisbol se juega actualmente en todo el Caribe, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, y por supuesto algunos países de Centroamérica, como es el caso de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica. En Sudamérica se considera como un deporte rey, más que todo en Venezuela. También en Colombia este deporte de béisbol ha crecido significativamente, y en Brasil, aunque tiene una cultura más del fútbol que del béisbol, también ha dado pasos agigantados. Y ya se escuchan rumores de que pueden llegar los primeros jugadores de grandes ligas que sean oriundos de Brasil. En Europa, este deporte ha ido despertando un escaso interés. Sin embargo, hay países como España, como Italia, como Francia, que ya tienen hasta sus propios equipos formados, hay ligas formadas y que ya han participado en clásicos de Serie Mundial del béisbol. República Dominicana es el país que hoy por hoy ha brindado más jugadores de grandes ligas en toda la historia. Después de República Dominicana, le sigue Venezuela, Puerto Rico y México. En ese orden, Cuba también ha dado grandes pasos agigantados, por más que se juega un béisbol amateur dentro de la isla, pero ya muchos jugadores cubanos han conseguido el permiso de la isla y han participado en el béisbol de grandes ligas, y hoy por hoy son grandes estrellas y muchos de ellos han acariciado estar en el Salón de la Fama de Cooperstown. Bien. De esta manera, mis queridos amigos, finalizamos lo que es esta segunda sesión con el tema orígenes del béisbol, un poco de historia, un poco del génesis de este maravilloso deporte, de cómo se ha ido creciendo, de cómo ha ido despertándose en muchos lugares del planeta Tierra. Para el próximo encuentro vamos a hablar lo que son los reglamentos básicos del béisbol y vamos a partir
de estas 20 reglas que fueron propuestas por los chavos Alexander Cartwright de Meter Game, quienes recuerden que lo mencionamos hace unos minutitos atrás, en donde ellos publicaron oficialmente las primeras 20 reglas del béisbol. Y por hoy el béisbol tiene muchísimas reglas normativas y hay reglas tanto para la ofensiva como para la defensiva. Y como actividad en línea se ha colocado un cuestionario en el cual lo van a responder en la misma hoja la cual yo les he enviado. Simplemente van a llenar. Colocan su nombre, colocan la fecha del día que están elaborando este informe y van respondiendo las 9 preguntas. Cada pregunta vale un punto, es decir, perdón, hay 10 preguntas, cada pregunta vale un punto, es decir, que serían los 10 puntos que van a tener allí. Y les recuerdo de esta misma manera el responder también el foro con el cual se van a encontrar en la plataforma. Como siempre les digo, si tienen alguna duda, no duden, valga la redundancia, en escribir o preguntar a través de la plataforma. Así que, mis queridos y estimados estudiantes, ya será hasta el próximo encuentro, la próxima sesión que vamos a estar trabajando a través de estos diversos medios. Así que me encantó compartir con ustedes, me encanta de verdad el poder manifestar y el poder transmitir hacia todos ustedes mis conocimientos. Dios me los bendiga, éxito para todos ustedes, porque estoy más que seguro que todos ustedes van a dar muchos, pero muchos jonrones en este taller de béisbol. Chao, chao.